Bueno, voy a agregar este pedacito de información porque lo expliqué durante la clase y luego nos dimos cuenta de que no lo había grabado. Era cuando estábamos hablando eh, del título de la obra de Molière que empezamos a ver, El burgués gentilhombre. Eh, Me doy cuenta ahora de que no expliqué que era un gentilhombre, ¿no? Un gentilhombre es un noble, pero quizás no un nivel muy alto de nobleza, pero es un noble. Y explicaba que los burgueses no eran nobles. Los burgueses eran una clase social que había venido surgiendo en Francia antes de la revolución, bastante tiempo antes de la revolución, porque esos cambios son muy lentos o eran muy lentos en esa época. Ahora también, pero entre más atrás vaya uno en la historia, en el pasado, más lentos son esos cambios. Y entonces decía que antes de la revolución existía la realeza, era el rey, su familia y muy poca gente más. Eh, Quizá en algún momento, en algún caso, en alguna circunstancia, uno puede incluir ahí la gente de la corte, ministro, qué sé yo. Pero, pero en todo caso, la realeza, que es el nivel más alto de la sociedad, es muy poquita gente. Y luego estaba también la nobleza, que ya era un poco más de gente que eran descendientes de familiares de reyes del pasado, gente que tenía, que siempre había tenido mucho dinero, que siempre había estado cerca de los reyes, etcétera, y que eran nobles, eran intocables. Tenían dinero porque el Estado les pagaba cada año una cantidad de dinero, además tenían tierras, tenían sirvientes, esclavos, bueno, en Europa no tenían esclavos, pero en otros lugares sí, eh, tenían siervos, se llamaban siervos. Era un resultado de la época feudal, que todo el territorio que estaba dentro de sus murallas les pertenecía e incluso les pertenecía lo que estaba en ese territorio, incluyendo a la gente que trabajaba para ellos. Eran de su propiedad. Eh, Hasta tal punto que cualquier señor feudal podía disponer del cuerpo y de la vida de cualquier siervo sin ningún problema, sin ninguna consecuencia. Entonces existían los nobles, ¿no? Eran gente muy refinada, se supone que eran gente muy refinada, eh, tenían dinero, no tenían permitido trabajar, ni querían hacerlo, por supuesto, pero vivían una vida de mucho lujo. Y, y despreciaban a la clase social inmediatamente inferior, que era la del pueblo, ¿no? Dije yo, en la clase, sin que se grabara, que el pueblo debía ser 98 de cada 100 personas. Pero esa cifra la inventé yo en ese momento. Ahorita no podría asegurar yo que fuera esa proporción, que además tampoco se puede saber con certeza. Entonces el pueblo vivía muy mal, ¿no? Eran totalmente pobres todo el tiempo, no tenían educación, no tenían a veces ni qué comer, ni dónde dormir, ni nada, no tenían posibilidad de nada, pero además de eso había empezado a surgir mucho tiempo antes, quizá siglos antes, una clase social nueva que obtenía dinero del comercio, principalmente del comercio. Pero por supuesto también tiene que estar ahí el contrabando y trampas, la importación, la exportación, la evasión de impuestos, etcétera, que les dio mucho dinero. Y cuando esta gente empezó a tener dinero y que veía que podía vivir mejor, empezó a alejarse de los lugares donde vivía en las grandes ciudades, como por ejemplo París, porque antes de la revolución era muy común que la gente con mucho dinero viviera en la misma calle e incluso a veces en el mismo edificio que la gente que no tenía nada. Pero eso con los años empezó a diferenciarse, ¿no? Entonces empezaron a vivir unos en unos barrios y otros en otros barrios.
Pero cuando apareció este grupo nuevo que les digo, eh, empezaron a comprar casas y tierras fuera de la gran ciudad y empezaron a formarse lo que se llamó burgos, ¿no? Unos vivían por aquí, formaban un burgo con muy poquitos pobladores, muy poquitos castillos, muy poquitos palacios, muy poquitas eh, casas con jardines inmensos, más jardines que casas, aunque las casas eran inmensas, como si fueran la del rey, ¿no? Imitando siempre a la clase más alta que era la del rey, y entonces vivían bien, y eran burgueses porque vivían en los burgos, y entonces de esa manera la palabra burgués empezó a ser sinónimo de rico, o más bien de nuevo rico, porque los burgueses no tenían alcurnia, los burgueses no tenían filiación con el antepasado, con los antepasados. Por supuesto que la tenían, pero no se podía demostrar, no había documentos que probaran que cualquier burgués era descendiente de un conde, de un príncipe, de un rey, ¿no? Era gente que empezó a surgir, ya está, se sabe quién es su padre y quién es su abuelo, pero esas personas tampoco eran nobles, ni eran familias, ni descendientes de reyes del pasado, ni del presente. Eh, y entonces se sentía, se sabía, se tenía la concepción de que los nobles eran gente común y corriente, incluso se podría llegar al extremo de decir gente despreciable, impresentable, que simplemente tenía dinero. No tenían educación, no tenían alcurnia, no tenían modales, no tenían roce social con la gente importante, como los nobles. Gente importante como los nobles, que no tenían roce social con gente importante, como sí la tenían los nobles. eh, y no tenían, no hacían viajes, no se interesaban en las artes, en las ciencias, ¿no? En la historia, etcétera, que eran las cosas de las que a las que se dedicaban las clases altas. Entonces existía ese prejuicio contra de los burgueses. En El burgués gentilhombre de Molière, el protagonista, el señor Jordán, es un burgués. Simplemente un hombre que ha trabajado mucho y que ha hecho dinero, pero no tiene alcurnia, no tiene modales, no se sabe comportar como una persona fina en una reunión con gente importante. Fíjense que está enamorado de una marquesa, es decir, de una mujer noble, una mujer con mucha alcurnia, dice él. Y entonces, lo sabio del señor Jordán, a pesar de que es un hombre ordinario, digo ordinario en el sentido de regular, ¿no? Un hombre común y corriente, pero bueno, también era un hombre bastante chabacano. Ah, lo interesante, lo sabio de Jordán, es que él se quiere educar. Esto es algo que nosotros podemos rescatar mucho, podemos conversar mucho sobre eso, porque, bueno, nos interesa, ¿no? Es lo mismo que estamos haciendo nosotros, educándonos. Ah, él se quiere educar y para eso contrata un profesor de baile, contrata un profesor de música, contrata un profesor de filosofía que le habla de la lengua y de la literatura y contrata un profesor de armas, así lo llama, que le enseña el arte de la esgrima, que es imprescindible en un hombre educado en esa época, en el siglo XVII, XVIII. Eh, Fíjense que incluso un hombre como Cervantes, que es un poeta, escritor, un hombre de letras, es también un hombre de armas. Cervantes incluso llega a decir en Don Quijote que solo existen dos grandes carreras en el mundo, ¿no? A las que se puede dedicar una persona civilizada, que es la carrera de las letras y la carrera de las armas. Y que de las dos él prefiere, como me duele pensar eso, que él prefiere las armas. De hecho, Cervantes incluso dice en Don Quijote, no es en Don Quijote, en otra parte. Esto que acabo de contar lo dice en Don Quijote, pero dice en alguna otra parte que no ha habido jamás en toda la historia de la humanidad una ocasión, un acontecimiento más importante que la batalla de Lepanto, es decir, un hecho de armas, una batalla, una guerra. eh, y él dice eso sobre todo porque él participó en la batalla de Lepanto de, contra
turcos y, bueno, España perdió esa, perdón, España ganó esa batalla, pero Cervantes perdió una mano, o por lo menos perdió el movimiento de la mano. Se sabe todavía con certeza si terminó sin la mano izquierda. Existe la mayor certeza acerca de que sea la izquierda que la derecha. Ustedes se imaginan un escritor al que le falte la mano derecha. Bueno, si es zurdo, que le falte la mano izquierda, es terrible. Y aún así Cervantes dice que esto es la versión más alta, más importante de la historia. Y él participó en ella y tuvo una destacada actuación. Tanto que el príncipe Juan de Austria, que era hijo del rey de ese momento, ya no me acuerdo el nombre del rey, eh, que era el general de esa batalla, le hizo muchas alabanzas a Cervantes por eso. Entonces, la explicación de que el señor Jordán tenga también un profesor de esgrima es que esto también era muy importante en esa época para un hombre civilizado, un hombre con modales, una persona con educación. Pero no quiere descuidar Jordan ninguna de las áreas en las cuales un hombre tiene que especializarse, un hombre tiene que volverse ducho, como dice el profesor de música. Um, entonces, para llegar al punto, digo que en el burgués gentilhombre pasa que este burgués, es decir, una persona sin ninguna historia, sin ninguna alcurnia, sin ningún antepasado ilustre, se hace rico y desea educarse para tener relación con la alta sociedad, ¿no? Con la nobleza y más arriba, que más arriba lo que hay es el rey o el clero. Eh, y entonces esa obra trata de eso, de estos hombres que tratan de hacer eso. Para nosotros es importante por el asunto de la educación, por el asunto de las letras, de la lengua, de la literatura y bueno, y otras artes, ¿no? Porque ya vieron ustedes o van a ver pronto la discusión entre el profesor de música y el profesor de danza, y luego la discusión entre estos dos y el profesor de esgrima, y luego la discusión entre estos tres y el profesor de filosofía. Todos tienen razón, como bien concluyó el sabio. Ese es otro punto importantísimo para nosotros que hemos estudiado la ciencia de la lingüística, es decir, de la lengua, ¿no? No solo el arte de la literatura, sino la ciencia de la lengua, porque Jordán dice, todos tienen razón. Y resulta que a Jordán en esa pieza se le da la razón con respecto a eso y con respecto a que en lugar del enrevesamiento de la frase, aquella frase que ella le quería escribir, que él le quería escribir a la marquesa, en lugar de esa rimbombancia de los mensajes escritos en aquella época de la Ilustración y de otros movimientos, eh, en lugar de eso, mejor es, dice el profesor de filosofía, esa forma sencilla que usted ha utilizado originalmente. Mejor es la llaneza con que el pueblo eh, utiliza la lengua. Eso no puede ser superado por las muy eh, loables alturas del lenguaje poético y filosófico, ¿no? Sí, es un lenguaje muy bien hecho, muy elaborado, exquisito y bello, pero la sencillez del pueblo se hace eso. Muy jocosa la obra, pero miren que nos hace pensar en cosas serias. Bueno, el burgués gentilhombre eh, se titula así, aunque hay otras traducciones que ponen el burgués ennoblecido. eh, Se titula así porque se trata de la vida de un burgués, una persona que repentinamente es rica, no repentinamente porque se ganó la lotería, no porque se hizo rico con un solo negocio, sino porque considerando la lentitud de los procesos en épocas anteriores al siglo XX, digamos, el surgimiento de la burguesía fue
repentino, ¿no? Fue un proceso lento también, pero en un momento en que todo era mucho más lento. Entonces los burgueses aparecieron repentinamente en la historia y este señor Jordán apareció de repente en la sociedad y quería ser uno de ellos, pero descubre unas cuantas cosas, ya las verán cuando disfruten de la obra que es desde todo punto de vista muy disfrutable. Esa versión que comenzamos a ver hoy es colombiana. Yo he visto varias versiones venezolanas, son mucho más rápidas, pero esta versión que elegí yo creo que está muy bien. Bueno, ya hace rato que terminé lo que les quería decir. Espero que les sea de provecho.